En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente lunes. Es 26 de junio de 2023. Le damos gracias al Señor por el inicio de una nueva semana, de un nuevo día, y nos disponemos para poder también agradecerle no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Quiero aprovechar este momento para hacer la aclaración. Desde la semana pasada hemos tenido algunas complicaciones para publicar contenido musical que tiene derechos de autor. Nos ha censurado, nos ha bloqueado también por ahí YouTube, precisamente por esta situación. Por eso estaremos revisando ciertas condiciones, lineamientos que vaya marcando YouTube, y durante estos próximos días les pido su comprensión para este tipo de contenido. De cualquier manera, en este momento voy a dejar en la parte de abajo de este video, voy a colocar ahí un enlace de otro canto eh, para que ustedes lo puedan escuchar ya de manera independiente. Ahí voy a estar compartiendo algún canto que quizás puede algunas veces tener relación respecto al Evangelio del día, o que simplemente me parece muy bonito que lo he escuchado y por eso lo quiero compartir. Agradezco nuevamente su atención y su comprensión, pero también su compañía para que continuemos con este pequeño apostolado. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio de este día, pidiendo como siempre al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y que sepamos hacer vida el mensaje del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que hacer una gran aclaración respecto a este evangelio, porque muchas veces es utilizado también de una manera incorrecta. Tomamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo con un sentido muy protestante, es decir, sacarlo totalmente de contexto, querer a veces tomar las cosas de una manera muy literal, querer tomarlas en un sentido que no es el adecuado. Y me refiero estrictamente a las palabras que dice nuestro Señor de no juzguen y no serán juzgados. Esto ha sido utilizado muchas veces para intentar simplemente defendernos ante las correcciones que nos hacen los demás. O también podemos utilizar como un falso argumento el, el otro diálogo, la otra pregunta que hace nuestro Señor: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Y entonces cuando llega alguien y nos corrige, pues utilizamos estas dos frases a modo de defensa, a modo de refutar la corrección que se nos está haciendo. No me juzgues, no tienes tu derecho a juzgarme, ¿sí? Porque también así como tú me estás juzgando, te van a juzgar otros a ti. O por otro lado, le podemos decir: primero corrige tú tus cosas y después vienes y me corriges a mí. Esto ha servido simplemente para caer en el llenarnos de pretextos, de justificaciones, de falsos argumentos, como diría el cardenal John Henry Newman, en caer en el uso de argucias, que no es otra cosa más que lo que, como ya te lo decía hace un momento, utilizar pretextos, a llenarnos de simplemente justificaciones vanas que no tienen ninguna razón de ser. Y entonces yo prefiero cerrarme en mi soberbia, como decimos también coloquialmente, montarme en mi macho y no querer corregir, no querer escuchar. Entonces podríamos darnos cuenta cómo ese relativismo moral del que nos hablaba en su momento el Papa emérito Benedicto XVI, de que cada quien hace lo que quiere,
La barca del cristianismo es zarandeada y unos se inclinan por un lado y luego se inclinan por el otro, y hoy esto me gusta y mañana ya no, y yo soy católico únicamente en determinadas circunstancias, pero en otras ya no. Y ese relativismo no solamente está denigrando al ser humano, sino que también nos conduce precisamente al problema de cómo juzgar, porque el juzgar es parte de la naturaleza humana. Todos tenemos una conciencia moral y esa conciencia moral precisamente se dedica a realizar juicios. La conciencia es un juicio que todos realizamos de manera natural, de manera espontánea. Yo en cuanto veo un determinado acto, ya sea mío o sea ajeno de un tercero, yo lo voy a valorar si es bueno o es malo. Y eso no está mal. No podemos por eso, de alguna manera, quitar la parte del juicio de la naturaleza humana, porque todos tenemos conciencia y entonces en ese sentido la vamos a estar aplicando, la vamos a estar utilizando, nos guste o no. Yo no puedo, vamos a ponerlo así, en la misma línea. Si yo tengo la capacidad de ver, pues no puedo todo el tiempo estar con los ojos cerrados, en algún momento los voy a abrir y aunque yo no quiera ver, aunque yo no quiera mirar, lo voy a hacer. Lo mismo sucede con nuestra conciencia, conforme se va adquiriendo, conforme se va formando, en la edad de la infancia, quizás es un poquito una etapa de formación, obviamente no hay como tal esa conciencia, pero conforme uno va creciendo, va madurando, la conciencia se va desarrollando y empezamos a emitir juicios de valor en un sentido moral, si son buenos o son malos. Pero el problema entonces radica, y es ahí donde va la parte de nuestro Señor Jesucristo que viene y prácticamente nos está diciendo, no juzgues, no juzgues, pero no hacerlo de una manera incorrecta. El Señor lo que pretende es que hagamos una introspección, que hagamos lo que nosotros llamaríamos un examen precisamente de conciencia, que no puedes estar valorando los juicios ajenos si los tuyos no los estás valorando. Es decir, es bien fácil llegar y emitir un juicio, decirle al otro, oye, lo que estás haciendo está mal, tienes que corregir, pero resulta que yo nunca me detengo a ver cómo estoy haciendo lo mío. No me detengo a ver cómo estoy precisamente actuando. Necesitamos primero analizarnos a nosotros mismos. Una persona que constantemente hace una autoevaluación, una autocrítica, un examen de conciencia y decir cada noche, ¿cómo me comporté hoy? ¿Cómo fue mi manera de hablarle a los demás? ¿Cómo traté a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo fui, llevando ese camino de la casa al trabajo, a la escuela de los niños, a las distintas actividades que estuve haciendo? ¿Cómo me comporté mientras iba manejando, mientras iba en el transporte público? ¿Cómo fue esa manera de interactuar con los demás? ¿Cada cuándo me acordé de Dios durante el día? ¿Pude hacer una oración por lo menos, no? En el momento de quizás consumir mis alimentos para darle gracias a Dios. En fin, podríamos hacer una larga lista para hacer un examen de conciencia profundo cada noche y que nosotros podamos ahí decir, ¿hice bien o hice mal? Porque no es el exhibirnos con los demás, que quizás eso a veces cuesta mucho trabajo, sino más bien es el hecho de decir, es un diálogo entre el Señor y yo. La voz de la conciencia, ahí donde me habla Dios, ahí poder decir cómo me comporté en este día. Y que siendo justos, siendo honestos y sinceros con nosotros mismos, podamos decir, me he equivocado y entonces tengo que corregir. Y una persona que practica este tipo de ejercicios, que, como te repito, podrías llamarse realmente un examen de conciencia, por supuesto que en algún momento va a poder hacer más justo los juicios que haga sobre los demás. No estamos llamados para quedarnos en la indiferencia y en la apatía, no, al contrario, estamos llamados para corregir a los demás, haciendo una corrección también como debe de hacerse, de manera fraterna. No querer llegar y exhibir a medio mundo. Eso es muy común a veces, ¿verdad? Entre los grupos, entre las comunidades, demás actividades en las que a veces nos desarrollamos y que trabajamos en equipo. A veces por ahí tenemos la mala costumbre de querer corregir delante de todos. No, hay que acercarnos de manera privada. Si no corrige,
Nos enseña la Sagrada Escritura que entonces llamas a uno o dos testigos. Mira, ya te lo había dicho yo de manera personal, pero ahora tú tengo que traer a alguien más para que también te lo diga. Estamos tratando de ayudarte. Y después, si no queda de otra, pues entonces sí, se exhibe, ¿verdad? En ese grupo de trabajo, en esa comunidad pastoral. Pero es importante siempre darnos cuenta de que para emitir juicios adecuados, el primero que debe de juzgarse es uno mismo. Yo no puedo pretender imponerle a los demás mi manera de pensar cuando ni yo mismo siquiera me evalúo. Porque la justicia, como ya lo hemos platicado desde semanas anteriores, no se basa en mi criterio, en que a mí me guste. Ay, como a mí esto me desagrada, pues entonces resulta que está mal. No, pongámosle un freno. Veamos realmente qué está bien y qué no está bien. Seamos justos, pero primero con nosotros mismos para que después pasemos hacia los demás. Jesús no quiere que dejemos de corregir. Todos en algún momento, por supuesto, vamos a caer en esta doble moral, en ser hipócritas, ¿verdad? Porque no podemos llevar una vida perfecta, pero tampoco podemos quedarnos entonces sin corregir a los demás. Les repito, como lo decía en un inicio, estas 2 frases creo que se les ha dado un muy mal uso en nuestra vida cotidiana. Intentarlo, usar este pasaje del evangelio como si fuera, ¿verdad?, un escudo. No me digas nada, porque Jesús dijo: "No juzguen para que no sean juzgados". Entonces, no me juzgues, tú no eres quién. Y por otro lado, hemos utilizado esto de: "Primero corrígete tú y después vienes y me corriges". Así no funciona. También aprendamos a ser humildes, a saber escuchar, aunque no nos guste, aunque nos desagrade, pero aprendamos a abrir nuestros oídos, aprendamos a abrir nuestro corazón, y aunque el otro quizás no tiene el modo de corregirte, tú escucha tu conversión, tu progreso, para ir buscando esa santidad, para ir perfeccionándote, acercándote y asemejándote a Dios nuestro Señor en su perfección, es una tarea que tenemos todos. Si escuchamos a los demás, veremos ahí una manera de ir poco a poco creciendo, ser mejores. Toma lo que te dejen, aunque te estén hablando mal, te repito, toma lo bueno que haya en ellos y tú ve poco a poco esforzándote por ser mejor. Pidámosle al Señor que nos deje hacer un juicio, un examen de conciencia siempre justo, que seamos humildes y reconozcamos en lo que nos hemos equivocado, que no minimicemos nuestras faltas, sino al contrario, que sintamos la culpabilidad necesaria para que aprendamos a corregir, sentir el arrepentimiento para que también podamos en ese sentido recibir el perdón de nuestro Señor y que podamos entonces sí ayudar después a otros a que vayan corrigiendo también su caminar. Estamos llamados a trabajar en equipo como hijos del mismo Padre. Nos consagramos a nuestra Santísima Madre diciendo juntos: "Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una excelente semana, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre contigo y con tu familia. Comparte este Evangelio para que más gente escuche la palabra de nuestro Señor y que juntos podamos ir evangelizando y trabajando para su iglesia y para la construcción de su reino. Que Dios te bendiga.